Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante mundo de los actores turcos, sus romances, sus carreras y por supuesto, todos los chismecitos que nos mantienen al filo del asiento. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha sacudido internet, las redes sociales y, bueno, todo el mundo de las series turcas. Prepárense porque vamos a hablar de una bomba, un bombazo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. ¿Y es que están listos? El título lo dice todo, pero vamos a desglosarlo a fondo. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, han escuchado bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de actores más querida y podríamos decir, más icónica de los últimos años, han protagonizado una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, necesito que hagan algo por mí. Necesito que se suscriban a este canal. ¿Por qué? Porque aquí van a encontrar la información más actualizada, las noticias más frescas y los análisis más completos sobre sus actores y series turcas favoritas. Así que no se lo piensen más. Denle a ese botoncito de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y por supuesto, únanse a esta comunidad. Ya somos muchos y cada día somos más. Y sin ustedes, esto no sería lo mismo. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con esto. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de este cuento de hadas, a la chispa que encendió la llama de Hande y Kerem. Todos recordamos, ¿verdad?, la serie que los unió, Love is in the air o Sen Kalkam. Fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. La química entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem, era innegable, palpable, casi electrizante. No había escena en la que no sintiéramos la conexión, la complicidad, el amor que emanaba de ellos. La forma en que se miraban, los pequeños roces, las risas compartidas, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que nos tenía enganchados a la pantalla. La historia de Eda y Serkan, llena de malentendidos, desafíos y sobre todo, mucho amor, resonó en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. La lucha de Eda por sus sueños, la transformación de Serkan de un hombre frío y distante a un hombre enamorado y vulnerable, la conexión profunda que compartían, todo eso nos atrapó y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y al ver a Hande y Kerem interpretando estos personajes con tanta pasión y entrega, era inevitable que el público deseara que su amor traspasara la pantalla. Pero lo que comenzó como una historia de ficción, pronto traspasó la pantalla. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos se multiplicaron y, para el deleite de sus fans, Hande y Kerem confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. Fue un boom. La gente estaba feliz, celebrando el amor de Eda y Serkan en la vida real. Redes sociales explotaron de comentarios, de fotos editadas, de vídeos románticos. Era la pareja perfecta. La pareja que todos queríamos que fuera para siempre. La noticia de su relación fue recibida con júbilo por sus seguidores. Ver a Eda y Serkan, o mejor dicho, a Hande y Kerem, juntos en la vida real, era como ver un sueño hecho realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de apoyo y de cariño. Los fans celebraban cada foto, cada declaración, cada gesto de amor que compartían. Se crearon cuentas dedicadas a la pareja, se editaron vídeos románticos con sus mejores momentos, y se especulaba sobre su futuro juntos. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada paso que daban era seguido de cerca por los medios y por sus fans. Y durante un tiempo lo fue. Nos regalaron momentos hermosos, fotos en sus vacaciones, declaraciones de amor, muestras de apoyo mutuo. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Parecían inseparables, una pareja sólida y enamorada. Compartían viajes, eventos y momentos cotidianos que demostraban su complicidad y su afecto. La admiración mutua entre ellos era evidente y se apoyaban en sus proyectos profesionales. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros. Recuerdo las fotos de sus vacaciones en lugares paradisíacos, sus románticas escapadas, las declaraciones de amor que se dedicaban públicamente. Eran el ejemplo perfecto de una pareja feliz, que se amaba y se apoyaba incondicionalmente. Nos hacían creer en el amor verdadero, en ese amor que trasciende la pantalla y se convierte en una realidad. Su relación parecía ser un cuento de hadas, y todos soñábamos con que durara para siempre. Hasta que, como suele pasar en el mundo del espectáculo, comenzaron los rumores de crisis. Discusiones, desacuerdos, agendas apretadas, la distancia.
Al principio todos pensamos que eran simples rumores, que todo era parte de la presión mediática, que pronto se solucionarían. Pero los rumores persistieron, se intensificaron. Y lamentablemente se confirmaron. La noticia de su separación fue un duro golpe para sus fans. El mundo se paralizó. Las redes sociales se inundaron de tristeza, de decepción, de preguntas. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? La noticia de su separación fue un shock para todos. Los fans que los habían idealizado como la pareja perfecta, se sintieron traicionados y decepcionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de incredulidad. Se cuestionó la veracidad de su amor, y se especuló sobre las razones de su ruptura. La noticia fue un duro golpe para el mundo de las series turcas y para todos aquellos que habían creído en el amor de Hande y Kerem. Durante meses se especuló sobre las razones. Infidelidades, diferencias creativas, incompatibilidad de agendas, presiones externas. Los medios de comunicación se llenaron de teorías, de análisis, de entrevistas a supuestas fuentes cercanas. Pero como suele ocurrir en estos casos, la verdad es que nadie sabe realmente lo que pasó, excepto ellos dos. Los medios de comunicación especularon sobre las posibles causas de su ruptura, desde infidelidades hasta diferencias creativas. Se habló de la presión mediática, de las agendas apretadas, y de la dificultad de mantener una relación en medio de la fama y la atención pública. Sin embargo, la verdad, como suele suceder en estos casos, permaneció en secreto entre ellos. Hande y Kerem, por su parte, mantuvieron un silencio prudente. No dieron declaraciones oficiales, no alimentaron los rumores. Se limitaron a seguir con sus vidas, con sus carreras. Cada uno por su lado, demostrando profesionalismo y, aunque inevitablemente tristes, respeto por la situación. Ambos continuaron enfocados en sus carreras profesionales, participando en nuevos proyectos y demostrando su profesionalismo. A pesar de la tristeza y la decepción, se mantuvieron en silencio y respetaron la privacidad del otro. Y ahora, llegamos al presente, al 23 de septiembre de 2025. ¿Qué ha sucedido? Pues bien, aquí viene la bomba. Después de meses de silencio, después de rumores y especulaciones, después de que cada uno rehizo su vida por separado, una noticia sacude al mundo entero. Una noticia que nadie, repito, nadie se esperaba. La reaparición de Hande y Kerem juntos en una situación íntima ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Después de meses de silencio y de especulaciones sobre las razones de su separación, una nueva noticia ha sorprendido a todos. La imagen de Hande y Kerem juntos, en una actitud que sugiere una posible reconciliación, ha generado un gran interés y expectación entre sus fans. De acuerdo a fuentes cercanas, tanto a Hande como a Kerem, se ha dado a conocer una fotografía, un vídeo, un indicio, algo que sugiere fuertemente que, de alguna manera, la chispa del amor ha resurgido. Exacto. Y no es que estén saliendo de nuevo, no es que se hayan reconciliado, es algo más. Mucho más. Según la información, Hande y Kerem han sido vistos juntos en una actitud íntima. No se trata de un encuentro casual. Se habla de una cita, de una cena romántica, de gestos de cariño y complicidad. Los testigos aseguran que la química entre ellos sigue siendo innegable, que la conexión es palpable, que el amor, quizás, nunca se fue del todo. Las redes sociales, como es de esperar, han explotado. Los fans están enloquecidos. La gente está debatiendo, especulando, soñando con una posible reconciliación, con un regreso de Eda y Serkan en la vida real. Los medios de comunicación están que arden, intentando conseguir la exclusiva, la declaración, la foto que lo confirme todo. El impacto de esta noticia ha sido inmediato. Los fans de la pareja, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos nuevamente, han reaccionado con euforia y entusiasmo. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de alegría y de emoción. Los medios de comunicación han comenzado a investigar, a buscar declaraciones y a analizar cada detalle de lo que se ha revelado. La noticia ha revivido la llama de la esperanza entre los seguidores de Hande y Kerem, quienes sueñan con verlos juntos nuevamente. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es real lo que se dice? ¿Hay posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual, de una amistad que perdura, de un cariño que no se ha extinguido? En este momento la respuesta es incierta.
Lo que sí es cierto es que la noticia ha generado una ola de emociones, de expectativas, de ilusiones. La gente está feliz, esperanzada, deseando que el amor triunfe. Y sinceramente, ¿quién no lo desearía? En este momento lo que podemos hacer es analizar las pistas, las señales, los indicios. Podemos revisar las redes sociales de Hande y Kerem, buscar rastros de su posible reencuentro. Podemos estar atentos a las declaraciones, a las fotos, a cualquier información que pueda confirmar o desmentir los rumores. También es importante recordar que aunque nos encante el mundo de la farándula y los chismes, debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem. Son personas con sentimientos, con una vida personal. Y aunque nos gustaría saberlo todo, debemos respetar sus decisiones y su derecho a la intimidad. Es fundamental respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Debemos recordar que son personas con sentimientos y que tienen derecho a vivir su vida de la manera que consideren más adecuada. Lo que sí podemos hacer es celebrar su talento, su trabajo, su belleza, su química. Recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Love is in the Air y agradecerles por habernos hecho soñar, por habernos hecho creer en el amor. Podemos celebrar su talento y su trabajo y recordar los momentos mágicos que nos regalaron en Love is in the Air. Debemos agradecerles por habernos hecho soñar y por habernos hecho creer en el amor, y por la magia que nos regalaron. Por supuesto, estaré pendiente de cualquier novedad. Apenas tenga nueva información, la compartiré con ustedes aquí en mi canal. Estaré atento a las redes sociales, a los medios de comunicación, a todo lo que se publique sobre Hande y Kerem. Y por supuesto, les mantendré informados. Mientras tanto, los invito a que ustedes también investiguen, busquen información, compartan sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que es posible una reconciliación? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? Cuéntenme todo. Quiero saber sus opiniones. Es importante recalcar que esto es solo el comienzo. La noticia es muy reciente y por lo tanto, la información es escasa. A medida que pasen los días, seguramente tendremos más detalles, más imágenes, más declaraciones. Y por supuesto, yo estaré aquí para contárselos. Así que una vez más les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones, para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto que compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem. Juntos podemos mantenernos al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta a este vídeo. Es muy importante para el canal, para que YouTube lo recomiende a más personas. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios. Quiero saber qué opinan sobre la noticia, qué esperan del futuro de Hande y Kerem, y qué más temas les gustaría que abordáramos en próximos vídeos. Así que para resumir, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más querida de las series turcas, ha protagonizado una noticia impactante que ha sorprendido a todos. Rumores de reencuentro, fotos sospechosas y mucha expectación. ¿Volverán a estar juntos? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto manténganse informados, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan este vídeo, dejen sus comentarios y no se pierdan ninguna novedad. Los quiero mucho. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor.